Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Versículos 1 al 10, perdón. Versículos 1 al 10. Leemos las Escrituras, oramos al Señor y explicamos su palabra. Dice el Señor: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos. Bendito Padre Celestial, agradecidos por esta mañana que nos das, que nos podamos ahora, Señor, concentrar en lo que enseña tu palabra. Dame de tu gracia, Señor, para comunicar fielmente tu mensaje al pueblo. Danos corazones entendidos, danos corazones prestos para escuchar atentamente a tu palabra y que tú seas glorificado en esta reunión y seamos edificados en tu palabra, nuestra fe sea fortalecida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si vas por la calle y le preguntas a una persona, ¿qué debes hacer o qué debo hacer yo para ir al cielo luego de morir? ¿Qué debo hacer para ir al cielo luego de morir? Si estás en la calle, por supuesto, recibirás tantas respuestas diferentes como personas diferentes que le preguntas. Aquí en Venezuela tenemos muchas religiones. Obviamente, no son todas las que existen en el mundo, pero hay muchas personas que se consideran de tal o cual religión. Si le preguntas, por ejemplo, esto a un católico romano, ¿cómo te contestaría él? Probablemente te diría, bueno, debes creer que Jesús es el Hijo de Dios y vivir una vida devota. ¿Cómo es una vida devota? Bueno, tienes que estar unido a la iglesia romana, la iglesia católica romana, y tienes que cumplir, por supuesto, los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, las penitencias, el matrimonio, la unción de los enfermos, bueno, todo eso. Esa es una respuesta. Pero te topas más bien con un testigo de Jehová y le preguntas lo mismo. ¿Qué respondería él? Probablemente te diría, bueno, si eres de los 144,000 que dice Apocalipsis, tú vas a gobernar en el paraíso, no te preocupes.
Pero si no eres de eso, bueno, entonces tienes que guardar las leyes de Jehová, las leyes de Dios, de Jehová, tienes que servir al prójimo, pero sobre todo tienes que difundir el mensaje del Evangelio por medio de la revista. Si es un adventista, te dirá, guarda el sábado. Guarda el sábado. Y Jesús, bueno, sí, también cree en Jesús, pero guarda el sábado. Y sobre todo no comas cochino. Eso no se hace. Y ahí, bueno, te ganas el derecho de ir al cielo. El mormón, ¿cómo te respondería el mormón a esta pregunta? Bueno, él diría algo así, bueno, dependiendo de cuál cielo quieres ir. Si quieres ir al segundo cielo, bueno, tienes que aceptar a Cristo, tienes que ser bautizado, o tienes que ser bautizado en representación de otra persona, miembro de la iglesia. ¿Sí? Si tú quieres ir al cielo superior, te diría el mormón, bueno, tienes que creer en Cristo, arrepentirte, ser bautizado, ser miembro de la iglesia, un miembro activo de la iglesia mormona, recibir el Espíritu Santo con imposición de manos, tienes que leer el libro del Mormón, tienes que seguir los mandamientos y también ir de casa en casa predicando. Ok. Pero ahora me encuentro con un unitario. ¿Qué es un unitario? Aquellos que se llaman los Solo Jesús o de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Qué te dirían ellos a esta pregunta? Probablemente respondería, tienes que bautizarte. Pero bautízate en el nombre de Jesús. Pero no solamente tenemos de este lado occidental, religiones del lado occidental, también tenemos religiones orientales. Ahorita hay muchos musulmanes, hermanos, entre nosotros. Muchísimos. Si tú le preguntas a un musulmán ¿qué te respondería? Diría, bueno, tienes que obedecer a Alá. Obedecer a Alá. ¿Ok? Y además tienes que seguir lo que dice Mahoma, hacer tus oraciones, hacer el Ramadán, los ayunos, peregrinar a la Meca, a Medina, cualquiera de estos lugares sagrados. Y sobre todo vivir una vida tan buena que compense o sea un poquito superior a la vida mala que puedas llevar. Pero si quieres ir directo, sé un mártir por Alá, derechito al cielo. Pero también tenemos budismo aquí en nuestro país. Y el budista le dice, bueno, yo no le llamo cielo, yo le llamo el nirvana. El nirvana, para tener el nirvana, ¿verdad? Necesitas un estado espiritual superior. Así que necesitas el sendero óctuple. ¿Qué es el sendero óctuple? Bueno, comprensión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, ocupación correcta, esfuerzo correcto, atención correcta y meditación correcta. Ok. Tenemos masones también. El masón dice, bueno, si existe el cielo, se respeta. No importa. Aquí lo importante es que tú seas una buena persona en este mundo, que fomentes el desarrollo social y tu progreso, ¿verdad? Como ser humano. Eso es lo más importante. Si Jesús te ayuda a eso, está bien Jesús. Si es Mahoma, está bien Mahoma. Aceptamos todo. Aceptamos toda la religión. Y si vas para Sorte, no sé qué dirían. Dirían muchas cosas raras, ¿verdad? La santería, el vudú y todas estas cosas. Pero hay algo que ellos tienen en común. Todas estas religiones tienen dos cosas en común. Dos. Número uno. Todos dicen, tienes que hacer algo. Algo tienes que hacer. Palabras más, palabras menos. Pero cada religión te dice, tienes que hacer esto para ir al cielo. Eso es lo primero. Y lo segundo que tienen en común es que ninguno cree en el Evangelio de la gracia. Ninguno te va a decir, cree solo en Cristo. Ninguno te va a decir eso. La única respuesta diferente al resto de las religiones es precisamente el Evangelio de la gracia que puede profesar un cristiano evangélico reformado protestante.
Bautista reformado. ¿Cómo es la respuesta correcta según las Escrituras a esta pregunta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? El verdadero creyente dice: cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Cree significa cree solo, exclusivamente en el Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, como el Salvador de tu alma. Reconoce tu incapacidad de que tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no vas a hacer ninguna obra que pueda sacarle una sonrisa a Dios. Todos los méritos solamente los hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cree en eso para ti. Y arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu vida. Empieza a desechar lo que Dios dice que hay que desechar y búscalo a Él. Pero eso no suena como meritorio, eso no suena como hacer algo. No, porque creer es lo que Dios demanda para que tú te apropies de Jesús como tu Señor y Salvador. Y el arrepentimiento es algo que tú simplemente vas a hacer porque es lo que Dios demanda. No vas a hacer más de lo que Dios demanda. Dios siempre ha pedido que tú le ames con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tu fuerza. No estás ganando nada, simplemente ahora vives una vida de agradecimiento, no para generar la salvación, sino para vivir una vida de adoración. Por eso cree y arrepiéntete. Este evangelio que les acabo de decir es solamente por la fe en Jesús, deslastrarte de tu vieja manera de vivir y buscarlo a Él con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Es el evangelio que Pablo les había dado a las iglesias en Galacia, en la región de Galacia, a los Gálatas, al principio. Pero ahora vemos que ellos estaban abandonando, estaban desertando, estaban escuchando un evangelio diferente. Bueno, no un evangelio diferente, una doctrina diferente, una enseñanza totalmente diferente a lo que había dicho Pablo. Estaban escuchando las respuestas que daban los judaizantes a esta pregunta principal que acabo de decir. Así que Pablo en esta carta con mucha fuerza, con mucho ímpetu, quiere defender el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia. Así es un verdadero cristiano, defiende la verdad. No solamente habla de la verdad, publica la verdad, clarifica la verdad, sino que también denuncia el error. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio del capítulo 2 del libro de la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, y es una continuación de lo que Pablo ha estado argumentando desde el versículo 11 en adelante del capítulo 1. Es decir, el versículo 11, capítulo 1 en adelante, se extiende hasta el 2. Son puros argumentos para defender, en este caso, su autoridad apostólica. Porque el punto no es quién tiene la razón, sino quién tiene la autoridad de hablar de parte de Dios. Los judaizantes estaban cuestionando la autoridad de Pablo de hablar de parte de Dios. Y Pablo está diciendo: no, yo soy un verdadero apóstol. Y les ha dado, en primer lugar, ha declarado su autoridad apostólica. Versículo 11 y 12 del capítulo 1. Vayan conmigo. Versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces él declara que su autoridad viene directamente de Cristo. Y a partir del versículo 13, Gálatas 1:13, empieza Pablo a dar pruebas de su declaración, de que él es un verdadero apóstol porque recibió el verdadero mensaje directamente, fue comisionado directamente por el Señor Jesús. Para repasar nada más, solamente quiero decirles cuáles han sido los dos argumentos principales que Pablo ha dado en los primeros capítulos, en el primer capítulo. Del versículo 13 al versículo 17, la primera prueba que ha dado Pablo es que él recibió
el llamado a la salvación y la comisión apostólica directamente de Cristo y de pura gracia. Directamente de Cristo y de pura gracia. Luego los versículos del 18 al 24, Pablo se concentra en decir que él recibió la aceptación como un verdadero hermano en la fe de las iglesias de Cristo y se maravillaban de la gracia de Dios en él. Hoy, en el capítulo 2, versículos 1 al 10, vamos a ver el tercer argumento o la tercera prueba que va a dar Pablo para decir: yo soy un verdadero apóstol. Esta es la tercera prueba para defender su autoridad apostólica. En síntesis, ¿qué va a decir Pablo? En estos 10 versículos, del 1 al 10, en estos versículos, Pablo, del capítulo 2, del 1 al 10, Pablo, escuchen, les va a decir a los Gálatas que su apostolado fue confirmado por los primeros apóstoles en el concilio de Jerusalén. Su apostolado fue confirmado por los primeros apóstoles antes que él, y eso fue confirmado en el concilio de Jerusalén. Así que vamos a estar moviendo entre el capítulo 2 de Gálatas y Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén. Por eso lo leímos en el culto de la iglesia. Vamos a ir viendo cuáles son las cosas. Son tres cosas que Pablo dice que fueron confirmadas en él. Número uno, versículos 1 y 2, ¿qué pasó en el concilio de Jerusalén que confirma que Pablo es un verdadero apóstol? Versículos 1 y 2, escuchen esto. Pablo fue auditado o examinado por los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pablo fue evaluado por los apóstoles que estaban en Jerusalén. Esos son los versículos 1 al 2. Vamos a leerlos y vamos a explicarlo. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo primero que vemos es que Pablo hace una referencia a que luego de su visita a Jerusalén, recuerden que Pablo ha dicho que él se convirtió y luego de 3 años de convertido, él sube a Jerusalén y se entrevista con Pedro y ve también a Jacobo, el hermano del Señor. Y luego pasan 14 años después de esa primera vez que él va a Jerusalén. Pablo va 14 años después de ese momento, pero hay una aclaratoria importante que debemos hacer. Número 1, son 2 aclaratorias. Número 1, todo lo que Pablo va a decir en este capítulo se corresponde o está íntimamente relacionado con Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén. ¿Ok? O sea, usted lee esto, lee Hechos 15 y todo concuerda. Pero la lectura parece decir que era la segunda vez que Pablo estaba en Jerusalén. Note, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Es decir, se convierte, pasan 3 años, y luego pasan 14 años y él vuelve a Jerusalén, como si fuera la segunda vez. Pero según Hechos, el libro de Hechos, cuando ocurre el concilio de Jerusalén, Pablo es la tercera vez que está en Jerusalén. Es la tercera vez, no la segunda. Pablo llega a Jerusalén 3 veces. En primer lugar, la primera ya lo ha mencionado antes. Luego de 3 años de convertido, sube a Jerusalén. La segunda está relatado en Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. ¿Qué ha pasado en Hechos 11, 27 al 30? Hay un profeta llamado Agabo que dice que iba a haber una gran hambruna. Y entonces la iglesia de Antioquía se pone de acuerdo, hace una ofrenda y lo envía
con Pablo y Bernabé a la iglesia de Jerusalén. Esa sería su segunda visita a Jerusalén. Pero Pablo aquí no se está haciendo referencia a esa segunda visita, sino a la tercera visita al concilio de Jerusalén, Hechos 15. ¿Por qué Pablo omite la segunda visita? Bueno, porque realmente la segunda visita no tiene nada que ver con el tema que tiene Pablo. La segunda visita era simplemente, hay un profeta en ese momento, está diciendo que iba a haber una gran hambruna, ellos se preparan con ofrendas para ir a entregar las ofrendas en Jerusalén. Pero no se está tocando jamás el tema de cómo pueden ser salvos los hombres, si hay que circuncidarse o no los gentiles. Entonces no tiene nada que ver. Por eso es que Pablo omite esa segunda visita y dice, lo más importante acá es que después de 14 años tuve que volver a Jerusalén para autenticar o para defender el apostolado. Ese es el punto. ¿Qué ha hecho Pablo? Bueno, en estos dos versículos vamos a ver la estrategia de Pablo y la intención de Pablo. Una estrategia y una intención. ¿Cuál es la estrategia? Versículo 1. Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén. ¿Cuál fue su estrategia? Fue con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fue con Bernabé y fue con Tito. Pablo dice que no fue solo, sino que fue acompañado. ¿Acompañado de quién? De un tal Bernabé. Todos en Jerusalén sabían quién era Bernabé, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 36. Note lo que dice el escritor de Hechos respecto a Bernabé. Hechos capítulo 4, versículo 36, dice la palabra de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, se llamaba José. Entonces Bernabé se llamaba José. Le pusieron el sobrenombre Bernabé. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Bernabé? Que traducido es hijo de consolación. Era un hombre muy dadivoso, muy generoso. Lo ve usted en Hechos 4, si usted se recuerda de aquellos mensajes que se dieron en Hechos 4. Pero ¿quién era Bernabé? Era un levita natural de Chipre. Era un judío helénico, es decir, no había nacido ni se había criado en la cultura judía en Israel, en Judea, sino que había nacido fuera de los contornos de Israel, pero tenía ascendencia judía, hasta podía rastrearlo, era un levita, pero era natural de Chipre. Entonces este es un judío helénico. Pero el segundo personaje que se menciona acá es Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un gentil, es decir, no era judío, no tenía ningún tipo de conexión más que ser un verdadero creyente en la fe. Pablo lleva a dos personas con dos trasfondos culturales totalmente diferentes. ¿Por qué va Pablo así? Porque él quiere exponerles a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén. Miren cómo la gracia de Dios ha salvado a un judío helénico, así como ustedes que son de Judea, y también ha salvado a un gentil que no tiene nada que ver con el judaísmo. Esa es la estrategia de Pablo. Pero es interesante el versículo 2. Al comienzo del versículo 2, Gálatas 2:2, dice, pero subí según una revelación. Hermanos, esta estrategia no se le ocurrió a Pablo. Dios se lo reveló. Dios fue el que orquestó este asunto para demostrar o confirmar a todos que el evangelio es igual para todos, sean judíos o sean gentiles. El evangelio salva a cualquier persona. No necesita convertirse al judaísmo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Yo subí no simplemente porque se me ocurrió, sino por revelación de Dios. Hechos 15, vayan conmigo rápidamente, Hechos 15. Entonces, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Pablo aquí estaba en Antioquía de Siria.
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeño con ellos, note lo que dice allí, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, Tito, ¿verdad?, a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Quién lo dispuso? Es la pregunta. Según Gálatas, Dios mismo. Pablo era un obediente, era un hombre que no se inventó nada, simplemente era un siervo obediente de su Señor. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pero en segundo lugar, vemos la intención de Pablo de también por qué va a Jerusalén. ¿Cuál es la intención? Note allí, versículo Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo parece que tiene no estoy afirmándolo, pero parece que tiene como una inseguridad, algo que le está perturbando en su vida. Él dice, para cerciorarme de que no estoy corriendo en vano, o no, imagínense, 14 años después. Bueno, desde su momento de la conversión ya son, ¿qué? 17 años. ¿Sí? 3 más, 14. Sí, saben contar, ¿verdad? Ok. Entonces, después de 17 años, pero ¿será que yo estoy equivocado? Dice Pablo. ¿Será que el evangelio, será que Dios lo cambió y no me lo notificó? ¿O a lo mejor los apóstoles se están desviando? Porque Pablo había recibido una revelación directa del verdadero evangelio. Pablo dice, no, yo voy a partir de que yo soy entonces el que estoy mal. Yo soy el que estoy mal entonces. Y entonces él sube a Jerusalén para ser confirmado en el verdadero evangelio. No va para pedir permiso, no va para recibir la venia de los apóstoles. Él ya había predicado el evangelio por más de 14 años. Había predicado el verdadero evangelio, pero él tenía un temor de no estar predicando el evangelio o haber perseverado en decir el evangelio correctamente. Así que él va a Jerusalén porque él necesita la confirmación de otros a su ministerio. Necesita la confirmación de otros para él estar asentado en la fe. Y en este caso, en su ministerio. Pablo fue confirmado como un portador verdadero del evangelio por parte de los ancianos y los apóstoles. Miren cómo lo recibieron. Hechos 15. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, fueron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, ¿qué dice? Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron, este es lo que en Gálatas dice que él expuso en privado, y refirieron todas las cosas que ellos habían hecho. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Se los contaron. Y no censuraron nunca a Pablo, sino que más bien se regocijaron por esto. Una pequeña aplicación con este primer punto. Es importante, hermanos, notar lo necesario que es calibrar nuestra fe. ¿Sabe qué significa calibrar? ¿No? Con un instrumento musical, ¿verdad? Cuando se habla de calibrar, se está haciendo referencia a que hay que evaluar que está
correcto, ¿sí? A que está bien afinado, que tiene todas sus partes correctas. Se está evaluando, se está calibrando, se está poniendo como debe ser. Como le dicen a los carros antiguos, hay que entonarlo, ¿sí? Hay que entonar el carro. Bueno, Pablo está calibrando, fue una decisión de Pablo, no es que los apóstoles habían llamado, Pablo, ven acá, ¿qué es lo que estás predicando tú? Dime, échame el cuento. Pues. No era una sala de interrogación a Pablo. Pablo se expuso voluntariamente, por favor, audítenme ustedes, evalúenme ustedes si yo realmente estoy predicando otra cosa. Esto es lo que yo he predicado. Y ellos, es eso. Pablo no está pidiendo permiso porque han pasado 14 años y Pablo ya ha estado predicando. Nunca pidió permiso. Fue independiente en ese sentido, independiente de la iglesia de Jerusalén, porque fue un verdadero apóstol directamente llamado por Cristo, no por hombres. ¿Qué tan importante es que tú calibres tu fe con otros hermanos? Por eso es tan importante la comunión cristiana. No pueden haber cristianos aislados. No, yo vivo mi cristianismo, ¿verdad? Yo aquí saludo a las personas, entro, saludo, de repente le conozco los nombres, pero de aquí no me vuelven a ver hasta el próximo domingo. ¿Dónde está tu comunión con otros creyentes? Tú lo procuras. Tú realmente buscas estar con otros creyentes, hablar del evangelio. No vaya a ser que tú estás diciendo, no, porque los ovnis, tú sabes. No, hermano, la Biblia no habla de los ovnis. En serio, no me digas. Y ahí aprendes. Te calibras en la fe, empiezas a fortalecer la verdadera fe, pero no con cualquier persona, con personas que realmente también tienen un progreso en la fe, hermanos. No pueden haber cristianos aislados. Necesitamos la comunión cristiana. Número 2, ya hemos visto que Pablo ha sido auditado voluntariamente por él, auditado o evaluado por los apóstoles y fue aceptado. Número 2, versículos 3 y 5. Gálatas 2, 3 y 5. En estos dos versículos, 3 al 5, estos tres versículos, 3, 4 y 5, Pablo recibe el apoyo de los apóstoles que están en Jerusalén. Pablo recibe el apoyo de los apóstoles que están en Jerusalén. Apenas Pablo está diciendo en el concilio de Jerusalén, está diciéndole, mira lo que Dios ha hecho, y coloca a Bernabé, y coloca el testimonio de Tito como verdaderos creyentes. Entonces salieron los judaizantes. ¿De dónde habían salido los judaizantes? De ahí, de la iglesia de Jerusalén. Hechos 15. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, interrumpiendo a Pablo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Pablo, en vez de que todos ellos pudiesen estar contentos por lo que Pablo estaba haciendo, entonces empezaron a colocarle presión. Empezaron a presionar para que los gentiles fuesen judaizados. Pero lo que no contaban estos judíos, que eran de la secta de los fariseos, es que los apóstoles se pusieron a favor de Pablo. Y todo lo que Pablo ha estado argumentando, defendiendo, los apóstoles se pusieron a su lado y confirmaron las palabras de Pablo. Y defendieron, hermanos, aquí la libertad en Cristo. Defendieron la libertad en Cristo. Gálatas 2 otra vez. Perdón que los confunda, pero ténganlo siempre ahí. Hechos 15 y Gálatas 2. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado. O sea que estaban presionando, estaban haciendo fuerza para que terminara. No me imagino al pobre Tito. No. ¿Hablaba Pablo? Sí. Los judaizantes no
cedieron a la presión. Estaban presionando tanto, pero dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Pablo está defendiendo la libertad en Cristo. ¿Qué es la libertad en Cristo, hermanos? La libertad en Cristo es haber sido libres de la paga del pecado, de la culpa del pecado. Estamos siendo libres del poder del pecado. Y algún día seremos libres completamente de la presencia del pecado. Eso es libertad cristiana. Alguien que diga, yo tengo libertad en Cristo, pero está en pecado, es mentira, está esclavo del pecado. Porque Dios nos ha liberado de la culpa, del poder, y nos liberará por siempre, al último día, de la presencia del pecado. Así que si Dios nos hizo libre de restricciones humanas, del pecado y restricciones humanas, de mandamientos de hombres, entonces estos judaizantes querían esclavizar a los gentiles, en este caso íbamos a hacer todo. Nos querían esclavizar a guardar unos ritos que aún eran pesados para los propios judíos. El propio Pedro salió en defensa, el propio Pedro. Qué gran apoyo recibió Pablo en ese momento. Hechos 15. Otra vez para atrás, hermano. Hechos 15, versículo 7. Hechos 15, 7. Después de mucha discusión, ¿quién se levanta? Pedro dice, se acabó la discusión. Aquí me voy a levantar y voy a decir las cosas como son. Como dicen, sin pelos en la lengua, Pedro. Se levanta Pedro y les dice, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Está haciendo referencia a la conversión de Cornelio y su familia. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. A los gentiles se les dio el mismo Espíritu Santo que a los judíos, sin necesidad de ser circuncidados. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es decir, la purificación fue de sus corazones y no en su carne. Versículo 10. Mire la defensa que hace Pedro, y la cual Pablo está diciendo, no accedimos nunca a esa presión. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Este es el Evangelio. Antes creemos que por la gracia del Señor, note la palabra, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, nosotros los judíos, dice él, nosotros seremos salvos de igual modo que ellos. Judíos y gentiles son salvos por la gracia. Luego de mucha discusión, luego de mucha pelea, luego de mucha presión, pero Pablo recibe un gran apoyo por parte de los apóstoles que ya estaban en Jerusalén. Así que estos judaizantes eran como unos espías, eran unas personas astutas, manipuladoras. ¿Usted ha visto películas de espías? ¿Ah? No ha visto películas de espías, no me diga. La gente ni sabe que es un espía, pero tienen una intención, saben lo que está haciendo, ¿verdad? Y se camufla y se hace pasar, ¿verdad?, por hermanito. Pero tiene una intención, que le hagan caso a él. Ponerse él como Dios de las otras personas. Así que Pablo no solamente fue confirmado en la verdadera fe, el verdadero evangelio. Esa confirmación dice, nosotros no te enseñamos nada,
Tú tienes el Evangelio directamente de Cristo. No solamente eso, sino que también recibe el apoyo, la defensa del mismo pueblo de Dios, de los mismos apóstoles, hacia su autoridad apostólica. Otra aplicación en este segundo punto. Qué importante es ser miembro de una iglesia, hermano. Qué importante es recibir el apoyo, la confirmación al ser uno miembro de una iglesia local, hermano. Qué bendición es que tú puedas recibir apoyo, defensa, que otras personas pueden cuestionar, pero la iglesia, no, este es un hombre serio, este es una mujer seria, este es un hermano en la fe, alguien que te pueda ayudar, que te pueda guiar. Y no solamente aprendemos acerca de la importancia de tener hermanos en la fe donde nos podamos apoyar, sino que también la importancia de defender la libertad cristiana. Hermano, tú deberías los domingos tener corbata porque el pastor se pone corbata. No, eso no son normas de las Escrituras, son normas de hombre. Si usted quiere ponerse corbata, ponga. No quiere, no se preocupe. Pero tampoco es que se venga así tan deportivo, ¿no? Venimos a encontrarnos con el Señor, ¿sí? Vamos a venirnos decente, en orden, no en desorden. Vengamos a un sitio para encontrarnos con el Señor. Hermanos, la libertad cristiana, qué importante que tú puedas entender que el hermano no debe hacer exactamente todas las cosas que tú haces, sino que está en la fe, es piadoso. Amén. No debe seguir tus propias reglas. Por último, tercero y último, confirmación. Ya él ha sido confirmado porque ha sido auditado por los apóstoles. En segundo lugar, ha sido apoyado por los apóstoles. Y esta es la más importante o de las más fuertes. Hermanos, Pablo es reconocido su autoridad por los apóstoles. ¿Por qué él puede defender su autoridad apostólica? Porque los otros apóstoles, los que estaban en Jerusalén, ya lo habían confirmado, lo habían aceptado como verdadero apóstol. Gálatas 2, versículos 6 en adelante. Pero de los que tenían reputación, bueno, en el versículo 5 es interesante también, no quería pasar esto, que dice, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo no solamente lo hacía por él y por Tito. Pablo estaba defendiendo por todos nosotros, hermanos, por todos los gentiles, para que el Evangelio no se pervirtiera. Y eso tenemos una gran bendición de lo que hizo Pablo. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de persona. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, 3 cosas. Vieron, note ahí la palabra, antes, por el contrario, ellos, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pablo el de la circuncisión, pues el que actuó, Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9, y reconociendo, ellos han visto y han reconocido, eso fue los apóstoles, la gracia que me había sido dada. Entonces, ¿qué hicieron? Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, es decir, como personas muy importantes en la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no solamente vieron la gracia de Dios, no solamente reconocieron la gracia del apostolado en el apóstol Pablo, sino que dieron, ¿qué dieron? Su mano derecha. Dieron la diestra en señal de compañerismo. Una vez más, no es que lo digan, bueno, está bien, estás graduado de la iglesia de Jerusalén. No, es un acto de compañerismo. Estamos juntos, eres el mismo. Solamente que tienes una clase de apostolado diferente al de nosotros, es lo que están diciendo. Tú fuiste llamado
por Cristo como un verdadero apóstol, pero con una misión diferente a nosotros. Tú para los gentiles y nosotros para los judíos. Esa era la única diferencia entre Pablo y los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ahora, algunos dicen, mira cómo Pablo es tan atrevido. Pablo, pero los que tenían reputación de ser algo, versículo 6, lo que hayan sido en otro tiempo no me interesa, no me importa. Oye, Pablo, pero ¿qué pasa? Porque tú eres tan despectivo con los apóstoles. ¿Ah? No. Esa expresión que está usando Pablo allí, él está hablando en el mismo lenguaje que los judaizantes que lo estaban cuestionando a él. Ellos sí son los que tienen reputación. Los que tienen reputación, ¿saben lo que hicieron? Ellos vieron la gracia, reconocieron el apostolado y me dieron la mano. ¿A usted le dieron la mano derecha? No, pero ellos a mí sí. Ellos son de buena reputación, ellos son los de la reputación. Está bien. Los de la reputación, ellos me dieron la mano, ellos reconocieron eso. Y estos judaizantes no lo reconocen. Entonces, este es el tercer argumento más fuerte, más sólido para decir, yo tengo las credenciales de parte de Dios para hablar el Evangelio. Porque el Evangelio que yo hablo es el Evangelio verdadero, el Evangelio de la gracia. William Hendrickson dice, Pablo no está usando la frase los de la reputación con el fin de burlarse de ellos o para ridiculizarlos. No. Más adelante dice, pero Pablo no dirige estas palabras ni a Jacobo, ni a Cefas, ni a Juan, sino a los legalistas que se habían hecho el hábito de exaltar a estos hombres a expensas de Pablo. Un hombre que según el parecer, a su parecer, ¿verdad?, de los judaizantes, era un insignificante, un apóstol de segunda mano o un indigno de ser llamado apóstol. Entonces, ¿qué hicieron estos apóstoles? Pablo dice, lo que ellos fueron, lo que han sido, lo que hicieron, de verdad eso no viene al caso. No importa en este momento. Lo que importa es lo que ellos hicieron en el concilio de Jerusalén. Vieron que Pablo sí tenía el verdadero evangelio, desde hace 14 años atrás, desde hace 17 años atrás. Número 2, reconocieron. ¿Qué reconocieron en Pablo? Dice, la gracia. Ellos vieron que Pablo sí tenía el llamado, la gracia de ser un apóstol. Y en tercer lugar, le dieron la señal de la mano para decir, eres compañero de nosotros, eres el mismo, compañero de lucha. Eso fue lo que pasó en el concilio de Jerusalén. Fue auditado, Pablo fue auditado, fue evaluado, pero también Pablo fue apoyado y Pablo fue reconocido. Pablo fue confirmado como verdadero apóstol. Por último, versículo 10. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No es que los apóstoles dijeron, mira Pablo, tú eres apóstol, tranquilo. Lo que estamos es pasando hambre. Olvídate de esa discusión, ayúdanos. No era tan así, aunque pareciera. Jerusalén en ese momento estaba sufriendo hambruna, verdadera hambruna. Y los apóstoles reconocen ante los judaizantes, reconocen que Pablo era un verdadero creyente. Y lo que le están diciendo Pablo, no solamente reconocemos la gracia de Dios en ti, lo único que te pedimos es que no te olvides del asunto práctico del verdadero evangelio. No te olvides de eso. Pablo, no te desvíes en llenar tu mente de tanto conocimiento que se te olvide aplicar el conocimiento. Eso es lo que están diciendo. No es que le están diciendo, sí, Pablo, sí, tú quieres, está bien, pero no danos plata. No. Le están diciendo, por favor, Pablo, que no se te olvide ni a ti, ni predicar en las otras iglesias a donde tú vas, los gentiles, el asunto práctico del evangelio. Santiago, capítulo 2. Santiago 2. Y es interesante porque en Santiago
era la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Escuchen, Santiago fue escrito aproximadamente entre el 46 o 48 después de Cristo. Primera carta del Nuevo Testamento. Y la segunda carta es la de Gálatas, escrita entre el 51 y 53 por allí. ¿Ok? Miren lo que está diciendo Santiago en la primera carta del Nuevo Testamento. Cronológicamente sería la primera carta del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 14. Bueno, ¿a quién le dirige Santiago esta carta? Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús, a las 12 tribus que están es decir, a los judíos que estaban regados entre el mundo gentil. ¿Qué le dice a esos judíos que estaban regados en el mundo gentil? Versículo 14 del capítulo 2. Hermanos míos, a esos judíos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, Santiago dice, muéstrame tu fe. Si tú tienes obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando acerca de ser empático con el pueblo de Dios. Si yo tengo la posibilidad de ayudar al pueblo de Dios, eso refleja que yo tengo el verdadero evangelio. Santiago nos está diciendo, ¿será que la fe lo va a salvar solamente porque tiene fe? No. Santiago está cuestionando a aquellos que dicen, tengo mucha fe, pero esa fe es infructuosa, no hace nada por el prójimo. Eso no es una verdadera fe. Básicamente le están recordando a Pablo, con buena intención, le están diciendo, no te olvides de los pobres. Acuérdate de la parte práctica. Sí, hay que llenarse de mucho conocimiento porque eso es importante, pero que ese conocimiento realmente baje el corazón para que puedas ayudar al pueblo de Dios. Note las 3 aplicaciones que he hecho en los 3 puntos. La importancia de la comunión cristiana, la importancia de la membresía en la iglesia y la importancia, hermanos, de ayudar a los miembros de la iglesia. La importancia de vivir el cristianismo verdaderamente con los que tenemos cerca, con los miembros de nuestra iglesia. Por eso es que es muy extraño que un verdadero creyente diga, sí, yo amo a la iglesia de Cristo, sí, solamente me congrego de domingo en domingo, los saludo y ya. Y no estoy involucrado en nada para hacer crecer la obra, para ayudar a mis hermanos en lo que yo pueda hacer. No necesito tener muchos recursos, necesito tener un corazón dadivoso, generoso. Y eso es lo que en el Concilio de Jerusalén se confirma entonces el apostolado del apóstol Pablo, o el llamado apostólico de Pablo. Pablo fue diligente en eso, tan diligente, hermanos, que eso fue lo que lo llevó a Jerusalén. Después de su tercer viaje misionero, fue a llevar una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. En su tercer viaje misionero, y a ellos lo ponen preso, y bueno, ya todo lo que dice en Hechos, de todo el naufragio y todo esto. Hermanos, Pablo amaba verdaderamente la iglesia de Cristo porque él tenía el verdadero evangelio. Conclusión. Los hechos ocurridos en el Concilio de Jerusalén constituyeron la prueba más fuerte y sólida, la más contundente, que demuestra la veracidad y autenticidad del apostolado de Pablo y que corrobora que él verdaderamente tenía el verdadero evangelio y que realmente le entregaba el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. La gente puede ver en ti las obras que confirman el evangelio de la gracia. ¿Tú realmente cómo está tu vida con la iglesia de Cristo? ¿Cómo está tu vida en relación con los hermanos en la iglesia local?
Ahí la iglesia puede confirmar tu profesión de fe. La iglesia puede decir, tú eres un verdadero creyente. Y no simplemente, yo soy un verdadero creyente. No, la iglesia puede decir, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana en la fe. Y eso se ve solamente en una iglesia local. ¿Entiendes la importancia de ser miembro de una iglesia? Vives el evangelio no solamente de mente, sino también en los hechos, en verdad. Hermanos, para terminar, la fe, Cristo salva solo por fe, pero esa fe nunca viene sola. La fe viene acompañada siempre de obras que Dios ha diseñado para que andemos en ella. Que no se nos olvide, una fe verdadera es una fe productiva para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el mensaje de tu palabra que me has permitido comunicar a mis hermanos, que podamos ver, evaluar nuestras vidas a la luz del verdadero mensaje del Evangelio. Señor, si no somos gente que realmente amamos la iglesia, amamos a los hermanos, estamos en comunión con la iglesia local, Señor, probablemente tenemos un evangelio diferente, un evangelio por obras, donde solamente estamos pendientes de nosotros nada más y no tenemos nuestras vistas puestas en Cristo, el autor y consumador de la fe. Así que ayúdanos y que tu palabra siga cautivando nuestros corazones y nos siga ayudando para confirmarnos en la verdadera fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.